Hola a todos, en esta oportunidad hablaremos sobre la Revolución Francesa. Como sabemos, Francia experimentó durante el siglo XVIII una serie de cambios que desestabilizaran a la sociedad y a las formas políticas del antiguo régimen. Antiguo régimen. Durante el siglo XVIII, Francia vivió bajo un sistema denominado Antiguo régimen, caracterizado por el absolutismo monárquico y desigualdades sociales. De entre los últimos podemos destacar a reyes como Luis XIV, XV y XVI, que sostenían que el poder venía de Dios y antes de esto no podía ser cuestionado. Durante la Revolución Francesa, la sociedad se encontraba dividida entre grupos sociales, los cuales eran el clero, la nobleza y el tercer estado. El clero en la sociedad era el que menos ocupaba un lugar en la población, el cual ocupaba un 1% de la sociedad. Ellos eran que ocupaban un puesto en la iglesia, como grandones, es decir, que eran obispos y sacerdotes. La nobleza en la población, al igual que el clero, ocupaba una pequeña parte de la población, la ocupaba con un 2%. Su puesto en la sociedad era de los bellatores, a veces se dedicaban a proteger a los demás y combatirlos. El tercer estado eran quienes más ocupaban porción en la población en la antigua Francia, el cual su porcentaje era del 97% de la sociedad estamental, su puesto en la sociedad. El clero y la nobleza pertenecían a un sector muy privilegiado, ya que poseían de grandes riquezas y recibían una importante cantidad de tierras. El tercer estado está en un sector no privilegiado, ya que raramente poseen de tierras e impuestos. Causas, gobierno, estados generales. Cuando Luis XVI quiso impulsar una serie de reformas debido a la crisis financiera, estas reformas incluían el cobro de impuestos a la propiedad de tierra, afectando los intereses de la nobleza. Entonces se pidió la convocatoria de los estados generales. El rey se opuso primero, luego tuvo que aceptar los conflictos. Los estados generales se celebraron el 5 de mayo de 1789. Pero fracasaron. Ya que el tercer estado pidió la votación que sea por cabeza, ya que en este momento el clero y la nobleza tenían 2 votos por cabeza. Ante la negativa de Luis XVI, los representantes del tercer estado, algunos nobles y el clero, proclamaron que asumían la soberanía de Francia reunidos en la Asamblea General. Luis XVI se opuso a la asamblea porque significaba el conocimiento a la autoridad absoluta. El cuestionamiento de la sociedad estamental y la facultad de legislar eran exclusivas al rey. En respuesta a la decisión del rey de oponerse a la asamblea, el 20 de junio de 1789 los diputados se reunieron en el lugar destinado al juego de la pelota, en Versalles, y jugaron a seguir accionando hasta dictar una constitución. La toma de la Bastilla. Luis XVI pretendía disolver lo que una vez fue la Asamblea General y pasó a ser Asamblea Constituyente. Para ello, contrató a mercenarios que montaron un campamento a las orillas del Palacio de Versalles. La Asamblea quiso persuadir a Luis XVI a los mercenarios, pero este se negó. A causa de su negación, una oleada de campesinos llegaron a la Bastilla un 19 de julio de 1789. Esta fue la bomba detonante, la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla fue un suceso que llegó a oídos de muchos campesinos. Son los campesinos. Los hechos ocurridos en Francia iniciaron una ola de pánico entre el campesinado. Se le conoce como el Gran Miedo. Muchos de ellos armaron para su defensa los posibles peligros que podían acechar, pero el pánico atacaron castillos y destruyeron títulos de propiedad. A causa de esto, la asamblea decidió actuar. Consecuencia medida de la asamblea. A causa de todos los problemas, la asamblea saltó a actuar. En agosto se dictarán una serie de disposiciones para dar fin a los privilegiados y los nobles y las obligaciones de los campesinos. Dieron lugar a títulos nobiliarios como duques, condes y yo soy Iron Man. A su fin. Los derechos privilegiados feudales y el diezmo también llegó a su fin. La mayoría de los nobles emigraron en Austria y Prusia,
conspiraron contra el proceso revolucionario. Intento de huida de Luis XVI. La mayoría de los nobles, como sabemos, huyeron a Prusia y a Austria, ya que estaban en contra del proceso revolucionario. Luis XVI, la noche del 20 de junio de 1791, había planeado escapar junto a su esposa María Antonieta y sus hijos junto a algunos nobles. Su plan era unirse a los nobles que animaron para armar un ejército que diera fin a la revolución. Esa misma noche salieron del palacio de las Tullerías en coches y vestidos como una familia aristocrática queriendo llegar a la frontera oriental de Francia. Fueron atrapados en Versalles. La Guardia Nacional se dio prisionero de nuevo al Palacio de Versalles. Asalto al Palacio de las Tullerías. Un año después, en 1792, a causa de los ejércitos extranjeros, los revolucionarios solo contaban con la Guardia Nacional. La Asamblea decidió una votación para una mayor defensa militar. Luis XVI votó a favor de esto, ya que apoyaba a los nobles emigrando y a las potencias extranjeras. Ante aquella decisión, el 20 de junio de ese mismo año, una multitud enojada se dirigió a sus Tullerías para que el rey refiera su voto. En la noche del 9 y 10 de agosto de 1792, la multitud enfurecida con el apoyo de la Guardia Nacional afincaron el Palacio de las Tullerías, exigieron la destrucción de Luis XVI. Ejecución de Luis XVI. Después de la decisión que tomaron en la Asamblea General, en el comienzo de la convención, un tema político hacia el frente sobre Luis XVI y los jacobinos exigían que aquel rey fuese ejecutado por traición a la patria. La votación por la condena y ejecución de Luis XVI fue ajustada por 387 votos a favor sobre un total de 718. El 21 de enero la convención aprobó la ejecución de Luis XVI. Luis XVI y su esposa María Antonieta el 21 de enero de 1793 y el 16 de octubre de 1793 fueron guillotinados en la plaza de Luis XV. Ahí tiene que marcar a la plaza. Luis XVI y su esposa María Antonieta el 21 de enero de 1793 y el 16 de octubre de 1793 fueron guillotinados en la plaza de Luis XV. En conclusión, todos los acontecimientos anteriormente dichos dieron como resultado el fin de la monarquía absoluta y dieron comienzo a otro tipo de gobierno. Eso es todo, amigos.